Rosa, hablas aseguras que Sánchez está aprovechando precisamente este virus para suspender los controles democráticos y reforzar su impunidad. Si nos comparáramos con otros países de nuestro entorno y lo que han hecho otros dirigentes políticos de nuestro entorno, ¿cuáles serían las diferencias sustanciales que has observado entre lo que se está haciendo en España por parte del gobierno y lo que está haciendo Alemania, Francia o Portugal, sin ir más lejos, o en fin, o Gran Bretaña? Sí, bueno, por no hablar de cómo han enfrentado la crisis social, la crisis sanitaria y la crisis económica de esos países, por no hablar de eso, y por referirme exclusivamente a lo que trato de demostrar en el libro, eso es que España tiene un gobierno que tiene una estrategia para pervertir el orden constitucional, para derogar el sistema democrático, y que aprovecha la pandemia para que esa estrategia que aplicó Sánchez desde que llegó al gobierno haya cogido un ritmo mayor. ¿Cómo lo podemos comparar, me dices tú, con otros países de nuestro entorno? Bueno, con todos los países que han tomado medidas extraordinarias precisamente para combatir la pandemia, para combatir el virus. Bueno, ninguno de ellos ha suspendido el Parlamento, la función de control del Parlamento sobre el Ejecutivo. Ninguno de ellos ha aprovechado la pandemia para gobernar sin ningún tipo de control democrático. Ninguno de los países, de las democracias de nuestro entorno, ha aprovechado la pandemia para tratar de liquidar un contrapoder tan importante en cualquier sistema democrático, en el Estado de Derecho, como es la justicia. Ninguno de ellos ha querido aprovechar, como está tratando de aprovechar este gobierno, esta situación para liquidar la separación de poderes. No ha habido ninguno de ellos que haya aprovechado la pandemia para atacar a la jefatura del Estado, para, en fin, hacer un jaque en toda regla desde el propio gobierno contra la jefatura del Estado. En ningún país de nuestro entorno conocemos que desde el propio gobierno se haya iniciado una caza de brujas y una persecución sin límites contra la libertad de expresión, contra la libertad de movimiento, contra la libertad de cátedra, contra los profesionales de los medios de comunicación. Eso es que lo que constituye en esencia la democracia, el Estado de Derecho, que se basa en poderes y en valores fundamentales como los que acabo de referir, en ningún país de nuestro entorno que haya tomado medidas extraordinarias para combatir la pandemia se ha aprovechado la circunstancia para mantener un poder cuasi absoluto, que es lo que está haciendo desde hace un año Sánchez con el gobierno de la nación. Y claro, en fin, lo que yo trato de explicar en este libro, que tiene 16 capítulos y un epílogo, es que todo esto, y lo trato de demostrar con hechos, con cada uno de los acontecimientos o con los más importantes de las decisiones que ha ido tomando el gobierno en este sentido que acabo de relatar, que esto no obedece no es casualidad, no son errores del gobierno, ni siquiera es sectarismo. No, hay una estrategia, es una estrategia de pervertir el sistema del 78 para gobernar sin ningún tipo de contrapoder democrático. Lo estamos viendo en la justicia, lo hemos visto en todos los ámbitos importantes, y bueno, pues me parece tan grave y tan destacable que me he tomado en fin, el esfuerzo, he hecho el esfuerzo y me he tomado en serio, como un deber, tratar de demostrar que esto es lo que está ocurriendo y que tenemos que frenarlo. Rosa, también hablas de la perversión, precisamente hablando de perversión, hablas de la perversión del lenguaje que al final termina degradando a la democracia. Ahí incluyes las medias verdades y las mentiras que se han ido también a veces contando. Bueno, ya se sabe que para pervertir la propia democracia, pues el lenguaje es un instrumento fundamental. Perviertes el lenguaje, si tienes a la vez, además, a tu servicio desde el gobierno un montón de medios de comunicación que son o los públicos o los concertados, pues conviertes las mentiras en verdades. Si además aplicas los principios de la propaganda de Goebbels, que son los que ha hecho suyo este gobierno, que está en manos de un propagandista, la estrategia la ha decidido Sánchez, pero el diseño para aplicarla
sea, lo ha decidido Iván Redondo con un criterio publicista, pues conviertes, como digo, las mentiras en verdades, y los medios de comunicación afines, que son la inmensa mayoría, pues repiten continuamente ese catálogo de mentiras, de perversiones. En fin, la perversión, a ver, por poner algún ejemplo que yo creo que es sangrante, la perversión del lenguaje en España, que ha terminado pervirtiendo la propia democracia, es, por ejemplo, llamar progresistas a los terroristas. El Gobierno de la Nación explica que ha pactado con Bildu, con los defensores de ETA, con este partido que acaba de llamar a los terroristas que están en las cárceles condenados por gravísimos crímenes de lesa humanidad. Explicó cuando hizo los pactos con ellos, no solo en Navarra, sino los pactos continuos que hace en el Congreso de los Diputados entre grupos parlamentarios, acogiéndoles como un partido de Estado, y los propios miembros del Gobierno explicaron que eran progresistas. Pervertir la democracia es llamar a los golpistas de izquierdas. Lo explicó la vicepresidenta del Gobierno. Son progresistas, toda la vida hemos pactado con Esquerra porque es un partido progresista. O sea, los que están en la cárcel, condenados por el segundo gran delito que se puede cometer contra la democracia, porque el primero es el terrorismo, pues para el Gobierno de la Nación y para todos los que repiten todos los latiguillos es progresista. Progresista es todo lo que hace el Gobierno de la Nación, incluido llevar a la ruina y al paro a millones de españoles y desprotegerles, como estáis hablando ahora mismo con un representante de los hosteleros. Progresista es mentir sobre la pandemia, sobre sus consecuencias. Progresista es constituir una mesa entre la Generalitat y el Gobierno de la Nación en la que se niega la soberanía nacional. Progresista es una ley de educación para adoctrinar a los niños y expulsar la lengua común de la escuela, la lengua común, que es el instrumento más importante que tienen particularmente las personas con medios recursos para formarse, para educarse y para competir en el mundo. Bueno, pues esa perversión del lenguaje, aplicada con estrategia permanentemente, termina pervirtiendo las instituciones y la propia democracia. Y, Antonio, mi esfuerzo en este libro es explicar que no es casualidad, que es una estrategia y que tiene un objetivo contra el que hay que rebelarse, porque a ver, las instituciones no se defienden solas, hay que defenderlas, y ese es el llamamiento final. El epílogo del libro es precisamente. Rosa, concluyes en el libro, o uno de los capítulos lo dedicas precisamente a cómo nos han robado la ciudadanía. ¿En qué sentido crees tú que se ha perdido o se ha robado esa ciudadanía por parte del Gobierno? Bueno, pues un ejemplo te acabo de dar cuando comento la constitución de la mesa de partidos. Robar la ciudadanía es robar a los españoles el derecho a decidir sobre cosas que nos afectan a todos. Cuando el Gobierno de la Nación decide formar una mesa con la Generalitat y abordar cuestiones que nos afectan a todos los españoles, y plantean el documento por el que se constituyó la mesa, que yo lo recojo íntegro en el libro, que lo que allí se apruebe se aplicará, pues nos está robando nuestros derechos de ciudadanía, nos está robando nuestra capacidad para intervenir en los asuntos que nos afectan a todos. Cuando el Gobierno de la Nación decide que el castellano, que el español, deja de ser una lengua vehicular, nos está robando un instrumento, la lengua común, que nos permite participar en todos los asuntos que nos afectan a todos los españoles. Cuando el Gobierno de la Nación decide que por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado, que es el organismo, digamos, en fin, que tiene como objetivo fundamental, y así está dictaminado por la Constitución, defender los intereses de todos los ciudadanos, cae en manos de una persona que pasa directamente de ser ministra a ser diputada y a ser, a partir de ese momento, la abogada defensora del Gobierno, nos está robando nuestros derechos de participar en igualdad de condiciones en los asuntos que nos afectan a todos, a tener una justicia independiente, una separación de poderes, una fiscalía al servicio del interés general. Entonces, cada uno de las grandes decisiones que ha ido tomando el Gobierno está robándonos una parte de nuestros derechos. Bueno, abordabais hoy, lo anunciabais una vez más, la persecución desde el Gobierno
contra los periodistas, contra los medios de comunicación que ejercen su libertad de expresión. Hombre, la libertad de expresión, la libertad de información es básica en democracia. Si los ciudadanos no tenemos medios de comunicación que nos informen libremente de las cosas que ocurren, nos están robando nuestro derecho a participar con conocimiento en los asuntos que nos afectan a todos. Rosa, nos queda poco tiempo y me gustaría hacerte las dos últimas preguntas que van muy relacionadas, porque a lo largo de todos esos capítulos del libro haces también un recorrido histórico por el Partido Socialista. Tú has militado muchos años en ese partido, has ocupado cargos políticos, y me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué echas de menos del Partido Socialista, donde tú has crecido, donde tú te has convertido en una gran política, frente al Partido Socialista de ahora de Pedro Sánchez? ¿Y cómo ves al Partido Socialista, al Gobierno de España y a nuestro país dentro de 5 años? Hombre, del Partido Socialista Obrero Español echo en falta su existencia. El Partido Socialista Obrero Español ha muerto como partido, tiene las siglas, pero el Partido Socialista Obrero Español no es un partido progresista, no es un partido que defienda el interés general, no es un partido que defienda la unidad de la nación española, la unidad de verdad, en la práctica, con los hechos, con las leyes, con las iniciativas que toma, la unidad de la nación como instrumento fundamental para defender la igualdad entre todos los españoles. El Partido Socialista ha dejado de ser un partido con contrapoderes democráticos internos. Lo que ha aplicado Sánchez en el PSOE es lo que quiere aplicar en España. El Comité Federal, que era un órgano para controlar la ejecutiva, las decisiones de la ejecutiva, ha desaparecido, y el Partido Socialista se ha convertido en un partido asambleario en el que manda un caudillo, sin ningún tipo de control, asambleario sin asambleas. Lo mismo que quiere hacer Sánchez en España, al eliminar la capacidad de actuación, al suspender de facto el control parlamentario sobre las acciones del gobierno. Entonces, echo en falta eso, ¿no? Que ya no haya en España una izquierda socialdemócrata, patriótica, defensora de la Constitución en la práctica, no solo en el discurso cuando hay elecciones, y que tenga, que tenga líneas rojas. Por ejemplo, que no considere hombres de Estado a los asesinos de casi 900 de nuestros conciudadanos que no se han arrepentido todavía de sus crímenes, o que no decida pactar el futuro de España con quienes han dado un golpe contra la democracia. Echo en falta eso, ¿no? Que haya en España un partido socialdemócrata homologable con los partidos socialdemócratas que hay en Europa. ¿Y cómo ves el futuro de España en 5 años? Bueno, es que futuribles es difícil de hacer, pero va a depender de nosotros también. Y cuando digo de nosotros, digo de todos los ciudadanos. También ese es el objetivo del libro. A ver, no podemos esperar que los políticos nos lo resuelvan todo. Ni los del gobierno ni los de la oposición. Es verdad que nunca en las condiciones peores que ha vivido nuestro país desde que tenemos democracia hubiéramos tenido la pesadilla de tener en ese momento a este gobierno, al peor gobierno de la democracia que ha tenido España, sin ninguna duda, no porque son unos incompetentes la mayor parte de los ministros, como está demostrado, sino porque tienen una estrategia en contra del interés general y en contra del interés de España. Nunca hubiéramos pensado eso, pero a la vez, en los grandes dramas es cuando se ve, cuando sale también lo mejor de los seres humanos. Y yo creo que los ciudadanos españoles, que ya hemos salido de dificultades grandes en el pasado, no podemos permitir que una generación de socialistas borrachos de ambición, sin prejuicios y sin límites, tiren por la borda lo que construyeron un par de generaciones de españoles, nuestros mayores, que se dedicaron a unir, a vertebrar el país y a construir la democracia. No podemos consentir que lo tiren por la borda.